amigos, sean todos bienvenidos a este su programa Caminando con Dios. Es su espacio después de la redención, la vida es adoración. Está con ustedes como cada jueves a las 8 de la mañana por la gracia de Dios, el pastor Gabriel Vera. Este jueves 17 de mayo le damos gracias al Señor que usted está con nosotros. Gracias a los hermanos, amigos y a todos nuestros radio escuchas. Continuamos con este interesante estudio, aplicación del libro de los Salmos. Un libro lleno de vivencias, lleno de emoción, lleno de la vida práctica que nosotros al diario vivir enfrentamos. Y no importa la situación que estemos, después de la redención, la vida es adoración. La redención le permite al creyente tener una relación íntima de adoración con Dios en cualquier circunstancia de la vida. Eso lo vemos en los Salmos. De hecho, en los Salmos la palabra alabar se encuentra 185 veces y tenemos 180 salmos. Eso nos dice a nosotros que tenemos alabanza o la palabra alabar más de una vez por salmo, porque no importa la circunstancia en la que estemos después de la redención, la vida es adoración. La vida es adoración. Estamos viendo el Salmo 20, que lo hemos visto y paramos la semana pasada porque es un salmo que está cargado de información como muchos otros salmos. Algunos salmos más que otros tienen enseñanzas donde tenemos que detenernos por más tiempo. Otros pueden ser más largos, pero la enseñanza central es continua o repetitiva en el sentido de la poesía, como es que utiliza ciertos sinónimos y viene siendo lo mismo, mientras que aquí encontramos mucha información. Este salmo habla del día del conflicto y la introducción del verso 1 es: Jehová te oiga en el día de conflicto. Oh, qué buena es esta oración que se usaba para el rey, para que Dios le diera dirección cuando se preparaban para la guerra, para la batalla. Pero nosotros como cristianos debemos prepararnos para la guerra espiritual diariamente. Y en esta guerra espiritual que nosotros debemos estar preparados, porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Tenemos una guerra espiritual real y verdadera. Y para la tal nosotros tenemos que prepararnos. La verdad de que somos hijos de Dios, eso nos pone en conflicto con el enemigo y sus hijos. La verdad de que estamos en este mundo, eso hace que la impiedad, que es una batalla campal contra Dios, vaya también contra nosotros como hijos de Dios. La verdad de que todavía estamos en la carne también crea conflictos y nosotros mismos nos creamos conflictos en nuestras vidas. Y este salmo, bien dirigido y bien guiado hacia esta necesidad, nos dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Vamos a estar leyendo hoy los últimos versos 7, 8 y 9 del Salmo 20. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad, por la bendición de leer tu palabra, de compartir tu palabra, de estar aquí en esta emisora Radio Universal, Señor, en este programa Caminando con Dios, tener este espacio después de la redención, la vida es adoración. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad también de transmitir a través de Facebook Live. Y te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú guíes, que dirijas y que ayudes cada momento, Señor.
de este día que sea de bendición a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos necesitamos a Dios en el día de conflicto. En los versos 1 al 5, aquí vemos que necesitamos clamar a Dios en el día del conflicto. Para que Dios nos oiga, para que Dios nos defienda, para que Dios nos ayude, para que Dios se acuerde de nosotros. Necesitamos no solo clamar a Dios en el día del conflicto, sino que necesitamos conocer a Dios en el día del conflicto. Un conocimiento real de Dios. Conocimiento personal, intelectual y experimental de Dios que necesitamos. Pero hoy vamos a estar viendo los versos 7, 8 y 9 de este Salmo 20, que necesitamos confiar en Dios en el día del conflicto. No solo necesitamos clamar a Dios y necesitamos conocer a Dios, sino que necesitamos confiar en Dios en el día del conflicto. Y esto va muy de la mano con lo que decíamos de conocer a Dios. Para yo confiar en Dios, se me hace más fácil confiar en un Dios a quien yo conozco. Dice el verso 7 que estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En el día del conflicto, ni nunca nuestra confianza debe estar en nuestras posesiones. En el día del conflicto, ni nunca debe estar nuestra confianza en nuestras posesiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Sí es bueno que nosotros nos preparemos, si económicamente uno debe prepararse. Si usted maneja un negocio, lo recomendable es que tenga 3 presupuestos guardados. O sea, 3 meses más donde usted cubre sus gastos. O un mínimo de 2, teniendo seguro el que tiene. Eso le permite tener un colchoncito. Lo ideal que sea entonces lo mismo para lo personal. La mayoría quizás no tenemos esa oportunidad de hacerlo, pero de todos modos, aun cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, aun cuando tengamos ese colchoncito, como algunos llaman, esa almohada, ese lugar donde podamos descansar, nuestra confianza no debe estar en nuestras posesiones. En el día del conflicto, ni nunca. Estos confían en carros. Confiaban en sus caballerías, en sus carrozas, sus carros y sus caballos. Tenían en el momento la tecnología más fuerte para poder enfrentar la guerra. Tenían las mejores armas, los mejores medios. Hoy día nosotros podemos pensar en eso. Pero eso en el día del conflicto no nos va a servir para nada. Cuando tenemos conflicto espiritual, cuando tenemos conflictos emocionales, las posesiones no nos ayudan a nada. Al contrario, esto puede crear mayores conflictos. Muchos matrimonios atravesando conflictos, cuando las posesiones entran en medio de estos conflictos, agravan las cosas. Así que no debemos confiar en carros, en caballos, ni en casas, sino que debemos confiar en el Creador, en el Consolador. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Algunos confían en su inteligencia, otros en su capacidad, su conocimiento, otros en sus bienes materiales.
En el día del conflicto, ni nunca nuestra confianza debe estar en nuestras posesiones. Tampoco debe estar en nuestras posiciones. Este salmo era de un rey, pero su petición es del pueblo al rey. Jehová te oiga en el día del conflicto, no importa que tú seas rey. George Washington dijo que no se puede gobernar bien a una nación sin Dios y sin su palabra. En el día de conflicto ni nunca nuestra confianza debe estar en nuestras posiciones de que sea, ya sea rey, presidente, pastor, diácono, gerente. Nunca nuestra confianza debe estar en eso, profesor, lo que sea que usted sea, director. Su confianza no debe estar en eso. Ahí es cuando el conflicto entra en conflicto. Y como decíamos la semana pasada, el conflicto no entra en conflicto en que nosotros clamemos a Dios, tampoco en que conozcamos a Dios, y mucho menos en que confiemos en Dios. Ahí no entra en conflicto. Pero si nuestro conflicto nosotros vamos a buscar otras alternativas de confianza, ahí se complican las cosas. Ahí se pone todo más difícil. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En el día del conflicto ni nunca nuestra confianza debe estar en nuestras posesiones. Tampoco debe estar en nuestras posiciones, menos en nuestras profesiones. No importa que usted sea ingeniero, médico, sastre, maestro, comerciante, empresario. No importa su profesión, no importa lo que usted sepa, lo que conozca, ahí no debe estar. Recuerda el naufragio que la palabra de Dios nos habla en Hechos 27. El capitán de la nave quiso usar toda su pericia. Al final tuvo que dejarse llevar de la palabra de Dios a través del hombre de Dios. De esta manera Dios, en la persona del Hijo, se acercó a Pedro cuando estaban pescando y no pescaban nada. Y tuvieron una pesca milagrosa. De la misma manera, luego que el Señor Jesucristo resucita, pero todavía los discípulos no sabían, dice que se fueron a pescar. Y tuvieron toda la noche pescando o intentando pescar y no pescaron nada, dice la Biblia. Y el Señor le dijo, ¿dónde echar la red? Ellos eran pescadores de profesión con experiencia. Sabían el momento, el lugar, la hora del día que era mejor. Y el Señor le dijo, a la hora que no era y el lugar donde no era mejor. Y en el lugar donde ellos lo habían intentado. Y ahí tiraron la red. Y eran tantos peces que pensaban que se partiría la red. Porque el Señor es que sabe. En el día del conflicto y siempre nuestra confianza debe estar en Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros nos acordaremos de nuestro Dios. No importa las municiones, no importa el ejército, no importa las posesiones, las posiciones, ni las profesiones, ni los poderes. No importa. Nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
¿En quién? En Jehová, nuestro Dios. ¿Quién es Jehová? El Dios del pacto, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Él le dijo a Moisés, el Dios que nunca cambia, el Dios inmutable, el eterno presente, el eterno ser, el Dios soberano, el Dios que es el que dice yo soy el que soy. El Dios salvador, el Dios redentor, el Dios de la promesa. Eso significa Jehová. Yahvé. Jehová, nuestro Dios. Pero mire qué interesante la combinación del nombre de Dios, su nombre personal Jehová, con su título, que es Dios, Elohim, el Dios creador, el Dios omnipotente. Este es el Dios que nos mantiene en pie cuando otros flaquean y caen. Dice el verso 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. En el día del conflicto, el creyente puede andar de pie, victorioso, airoso como un ganador, que eso es lo que somos más que vencedores. Porque el mismo Jesucristo nos dice, levántate y anda. Porque el mismo Jesucristo nos ayuda a nosotros. Y nos dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cristo no quiere perdedores. Él no nos ha hecho perdedores, nos ha hecho más que vencedores. Cristo a nosotros en Dios nos ha permitido ser ganadores y tener una mente de ganadores, de vencedores. Y la mayor ganancia y la mejor ganancia es la vida cristiana acompañada de contentamiento. Él lo dice. En esta misma vida tenemos que confiar en Dios, y aquellos que confían en carros, aquellos que confían en caballos, aquellos que confían en posesiones, en posiciones, en profesiones, en poderes, esos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos, estamos de pie, firmes en la roca, por Jehová nuestro Dios, el Dios que nos mantiene en pie, el Dios que nos ayuda a estar firmes, el Dios que nos manda a caminar sobre las aguas, y aún sobre las aguas podemos estar firmes, aún sobre las arenas movedizas del conflicto podemos estar firmes, aún sobre el lodo podemos estar firmes. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El Dios que es rey de reyes. El salmista era un rey, y como rey invoca al rey de reyes, aquel que los reyes sensatos reconocen que le necesitan, y aquel que algún día los insensatos también le reconocerán, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey. En la vida cristiana, todos los días son de conflictos, conflictos espirituales. Estos conflictos espirituales se pueden presentar a través de conflictos emocionales y otros conflictos. Por eso necesitamos que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. En el día del conflicto necesitamos a Dios. Bien, vamos a abrir los teléfonos. También vamos a permitir que nos escriba o nos llame por
vamos a tener una pausa musical y luego entonces puede escribirnos por aquí, por Facebook Live o por WhatsApp y también podría llamarnos luego de esta pausa musical.
Bien, hermanos, amigos, volvemos aquí al aire. Les recordamos que los teléfonos de cabina son 809-381-0650. 809-381-0650. También puede escribirnos por WhatsApp al 809-350-9100. 809-350-9100 para WhatsApp. 809-350-9100. Puede escribirnos por Facebook Live o llamarnos a cabina al 809-381-0650. 809-381-0650. Bien, vemos los hermanos, hay algunos que nos están siguiendo. Dios les bendiga, hermanos, por aquí por Facebook Live. A hermano Osvaldo Payán, Drailiesis, Félix Gómez, hermano Guillermo también, Natalie Matos, Manier Infante. Dios les bendiga. Había unos cuantos que ahorita estaba viendo los nombres, pero ya la página me cambió los nombres. Son los que me presentan ahora. Saludos a ustedes, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos entonces a recordar ese tiempo que tenemos. Y le pedimos, Dios del cielo y Dios de la gloria, que nos ayude y nos guíe en cada momento. Gracias, hermano Osvaldo, que también vemos que nos escribe por aquí. Hermanos, este día que estamos recordando y hablando este día de conflicto, es bueno que lo hablemos porque quizás en el momento podamos estar atravesando ese conflicto, pero puede ser que ese conflicto nos esté esperando y nosotros no sepamos realmente qué hacer y cómo hacerlo en ese momento difícil que llega a nuestras vidas, en ese momento complicado. Y debemos estar preparados porque en las circunstancias difíciles, en los conflictos, la mente nos traiciona. Muchas veces somos muy dados a reaccionar antes que accionar. Y cuando ya tenemos nuestras mentes preparadas, cuando Dios nos ha ayudado a preparar y organizar nuestras mentes, eso nos ayuda a nosotros mucho. La Biblia nos dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y eso requiere disciplina para muchos de nosotros. Hay algunos que quizás su forma de ser, su personalidad le permite ser así. Hay otros que no, que tenemos que trabajar y trabajar esas partes en nuestras vidas. Sí, la Biblia habla de que no debemos preocuparnos de qué vamos a hablar, pero está hablando en la persecución, que vamos a responder, eso es otra cosa. Pero para los conflictos debemos prepararnos, confiar en el Señor, estar confiado en Dios. No significa que no vamos a trabajar, no significa que no vamos a ahorrar, no significa que no vamos a tener negocios, no significa que no vamos a tener empleos, que no vamos a tener estudios, nada de eso. Pero nuestra confianza siempre debe estar y va a seguir estando en Dios. De hecho, cuando confiamos en Dios hacemos esas otras cosas. Lo malo es cuando hacemos esas cosas, sí confiar en Dios. Esa confianza en el Señor nos va a ayudar a estar firmes, aun cuando aquellos que se ven poderosos y estables empiecen a flaquear, cuando ellos empiecen a caer, cuando ellos empiecen a desestabilizarse, nosotros vamos a ver cómo Dios nos levanta y nos mantiene en pie. Por eso nuestra confianza debe estar centrada en Dios, en el Dios soberano. Esa soberanía de Dios nos va a dar mucho descanso a nosotros, el simple hecho de creer y confiar en ella, en ese Dios eterno, ese Dios del pacto, ese gran yo soy, que nosotros necesitamos confiar en cada momento. Ese Dios que nos busca y ese Dios que nos guarda. Si vemos un hombre que era rey, un hombre que tenía humanamente todo lo que necesitaba para sentirse seguro y tranquilo y todo a su merced, este hombre nos dice
que él necesitaba a Dios en el día de conflicto. Pero al final dice que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. En cualquier día necesitamos a Dios porque todos los días son de conflicto. Aun cuando no sintamos el conflicto. Debemos clamar a ese Dios, debemos conocer a ese Dios. Y claro, debemos confiar en ese Dios. Bien, ha sido todo por hoy. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que usted se deje animar por Dios para seguir escuchando el programa. Dios les bendiga.